Deme la primera mitad, la iré estudiando. Tengo puestas grandes esperanzas en este informe. Es, no sé, mi profesión de fe. Mi profesión de fe. Mejor dicho, mis fuegos artificiales. Sin embargo, me encuentro cansado. Anoche tuve otro ataque de gota y después toda la mañana de aquí para allá, ocupado en unas gestiones. Después la agitación, el nerviosismo, las ovaciones. Estoy cansado. Estoy muy cansado. 34, 45. Yo en mi casa puedo ser un hombre vulgar y obedecer a mis costumbres. Pero esto, querido mío, esto es un banco. Aquí el menor detalle tiene que imponer. Señor Sepuchín. La comisión. No. Peor. ¡Querido! ¡Querida! Precisamente estábamos hablando de ti. Yo no les dije que estaba casada. Si vieras cómo me hacían la corte, El sueco no hacía más que contar chistes y más chistes. Bueno, nos dio la medianoche y a mí el pecho me empezó a doler de tanto y tanto como me reía. El caso es que, bueno, el sueco se enteró casualmente porque yo se lo dije, que me llamaba Tatiana. Y cuando se enteró, ay, estos suecos, ¿sabes lo que empezó a cantarme? Yo amo locamente a Tatiana, yo no quiero nada de nadie, yo solo pido lo mío, lo que por ley me corresponde. Valiente desvergonzado, estar dentro de una oficina y con las valenquí puestas. ¡Ja! Campesino. ¡Paleto! ¡Muji! ¡Fuera! Pongan de patitas en la calle. No, se podrá chillar como una condenada y esta casa tiene demasiados pisos. ¡Excelencia! ¡No va a terminar el informe nunca! Señora, ya le han dicho que está usted estorbando. Qué rara que es usted. Hija mía, no tengo a nadie que interceda por mí. El comer y el beber para mí no son más que un nombre. Y hoy me he tomado el café sin ninguna satisfacción. Así que nos fuimos a dar un paseo por la Alameda cuando de repente oímos un tiro. Soy actriz. Sé que lo importante en esta profesión no es la gloria ni brillar. Ahora sé que lo importante para ser actriz es saber vivir con el sufrimiento. ¿Qué iba a hacer yo? Me apené, la lloré un mesecito y basta. No iba a estar lamentándome toda la vida. Ni se lo merecía la vieja. Usted se ha olvidado de todos los vecinos. No va de visita ni quiere recibir a nadie. Vivimos, si usted perdone, como las arañas, sin ver la luz del sol. Si no hubiera buenas personas, aún se entendería, pero el distrito está lleno de señores. Y en Riblop tenemos acantonado un regimiento. Y los oficiales son puro caramelo. 1200. ¿Y cómo es que le debía a mi marido esa cantidad? Me compraba cebada. Cebada. Si Nikolai Mikhailovich le quedó a deber algo, yo se lo pagaré, naturalmente. ¡Vodka! Se toma usted muchas libertades, señor. ¿Con quién te crees que estás hablando? Con alguien que no debería estar abanicándose. Bebe por mí, noble Luca. ¿Cómo dice? Bebe por mí. ¿Más vodka, señor? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Este actor se ha empeñado en fastidiarnos. El diablo lo ha traído. ¿Cómo quiere entonces usted que le hable? ¿En francés, por ventura? Madame, je vous prie, qué feliz soy de que no me pague el dinero. Oh, perdón que la haya importunado.
Qué día tan hermoso hace, y ese luto que bien le queda. Es poco inteligente, ¿eh? Y grosero. Es poco inteligente, ¿eh? Y grosero. Que yo no sé cómo me tengo que comportar con las damas. Señora, he visto más mujeres en mi vida que usted, gorriones. 3 veces me he batido en duelo por mujeres. He abandonado a 12. 9 me han abandonado a mí. Hubo un tiempo en que yo era un sentimental. Era meloso, me deshacía en cumplidos, amaba, sufría, suspiraba a la luna. Usted tiene la desdicha de ser mujer. Así que dígame, con el corazón en la mano, ¿ha visto en su vida una sola mujer que sea fiel, sincera, constante? No la ha visto. Solo son fieles y constantes las viejas y los monstruos. Antes encontrará usted un gato con cuernos que una mujer constante. Que era el mejor de todos los hombres, me engañaba a cada paso. Después de su muerte he encontrado en su mesa un cajón lleno de cartas amorosas. Y mientras vivió, es horroroso recordarlo, me dejaba sola semanas enteras. Ante mis propios ojos cortejaba a otras mujeres y me traicionaba. Despilfarraba mi dinero. Se burlaba de mi afecto. Y a pesar de todo, yo le amaba y le era fiel. Es más, él ha muerto y yo sigo siéndole fiel y constante. Me he encerrado para toda la vida entre 4 paredes. Y no me quitaré este luto hasta la sepultura. ¡La desafío! ¿A pistola? Cuando quiera. Ahora mismo. Ahora mismo. Mi marido dejó unas pistolas. Con qué placer voy a meterle una bala en la frente. Vamos, que ni se la meto. ¡La mataré como un pollito! No. Yo no soy un cachorro sentimental, ni un muchacho. Para mí no existen criaturas débiles. Claro que no. Batirse duelo. Esa es la igualdad de derechos, la emancipación. En ese terreno los dos sexos son iguales. Le pegaré un tiro. Lo importante es no perder la sangre fría y apuntar sin prisas. Esforzarse porque la mano no tiemble. No, está bien. Pero batirse en una habitación no es cómodo. ¿Vamos al jardín? Miente. ¿Por qué no se quiere batir? Porque... Porque usted me gusta. Le pido matrimonio. ¿Sí o no? ¿No? Ni falta que hace.